Hola, buenas tardes. Soy Ángel Aguinaga, profesor de programación en CIPSA Bilbao. Y en esta serie de vídeos que comenzamos hoy vamos a tratar la cuestión de Visual Scripting o lo que es la programación visual en Unity. Vamos a ver cómo podemos desarrollar videojuegos, proyectos en Unity utilizando la herramienta Visual Scripting, de manera que podamos construir nuestros scripts de manera visual sin necesidad de emplear código C#. Así que, bueno, empecemos. La mayoría de las personas que se inician en el desarrollo de videojuegos normalmente suelen encontrarse con la misma dificultad cuando llega el momento de comenzar a programar los scripts. Es importante tener claro que independientemente de la plataforma o el motor de videojuegos que estemos utilizando, sea Unreal, sea Godot, sea Unity, mientras que estas herramientas nos permiten y nos favorecen a la hora de integrar en una escena nuestros modelos, crear nuestros personajes, situar las cámaras, las luces, y que podemos además valer nosotros software y de otros programas para modelar en 3D o hacer el diseño bidimensional de nuestros gráficos, siempre vamos a encontrarnos un momento en el que vamos a tener que empezar a crear nuestros scripts precisamente para definir el comportamiento que tienen que llevar cada uno de los elementos que estamos poniendo en esa escena que componen nuestro juego. Y ese es el momento en el cual vamos a tener que empezar a programar. En función de la plataforma que estemos utilizando, sea Unreal, Unity o Godot, podemos tener diferentes lenguajes de programación. Por ejemplo, en el caso de Godot podemos elegir entre diferentes lenguajes como pueda ser GDScript, C++, C#, C, mientras que en otros sistemas como por ejemplo es Unreal, pues tenemos que utilizar única y exclusivamente C++. Esto implica una dificultad, y es que cuando estamos empezando en el desarrollo de videojuegos, además de tener que aprender la herramienta, y también tenemos que enfrentarnos entonces al aprendizaje de un lenguaje de programación para precisamente poder empezar a crear nuestros propios scripts, lo cual supone un gran hándicap si además no tenemos un perfil de programador o tenemos una experiencia previa en lenguajes de programación. Para minimizar este problema en la medida de lo posible y facilitar la entrada en el desarrollo de videojuegos a gente que no tiene un trasfondo de programador o que no tienen tiempo para aprender tal o cual lenguaje de programación, nace la programación visual o Visual Scripting. Este es un nuevo paradigma que permite el desarrollo de programas y scripts a través de elementos que se interconectan visualmente entre sí para representar la lógica del funcionamiento de nuestros programas, nuestros scripts y el comportamiento de los elementos de nuestro juego. Nos evitamos con ello el tener que escribir código tradicional, línea a línea, y teniendo que aprender un determinado lenguaje de programación y lidiando con las peculiaridades de su sintaxis. Con lo cual resulta mucho más fácil, mucho más intuitivo el programar. Pero centrándonos en Unity, ¿cómo se aplica el Visual Scripting? Bien, en Unity tradicionalmente han existido tres lenguajes de programación que podían emplearse para realizar scripts, que eran Bo, JavaScript y C#. Actualmente ya solo se utiliza C#, que es un lenguaje de programación tradicional y que lo que nos permite es programar los scripts de nuestros objetos de juego de manera tradicional, con líneas de código, con condicionales, con comandos, etcétera, utilizando el Visual Studio o el Visual Code. En contraposición con esto, Unity ya nos ofrece la posibilidad de programar de manera visual a través de las librerías de Visual Scripting. En el caso de que estemos utilizando versiones de Unity de la 2020 o anteriores, tendremos que descargarnos estas librerías, pero si estamos utilizando versiones 2021 o superiores, ya por defecto Unity trae instaladas las librerías de Visual Scripting, con lo cual podremos empezarlas a utilizar directamente. Y visto esto, y sin más dilación, vamos a empezar a ver cómo funciona esto del Visual Scripting en Unity. Así que para empezar, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es vamos a crear un nuevo proyecto. Así que simplemente abrimos el Unity Hub, hacemos New Project y vamos a empezar haciendo un proyecto muy sencillito para probar cómo funciona el Visual Scripting. Vamos a partir de un proyecto en 2D, sencillo. Vamos a darle un nombre. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, Submarine. Le damos a crear el proyecto y ya tenemos nuestro proyecto creado.
Lo siguiente que tenemos que hacer es ver si tenemos instaladas las librerías de Visual Scripting. En este caso yo estoy utilizando la versión 2021, es la versión estable con mantenimiento a largo tiempo, es una versión LTS, con lo cual pues en este caso ya vienen instaladas las librerías, lo cual no quita para ver si están en la última versión, la versión más actual. Para ello simplemente vamos a Windows, Package Manager, y aquí buscamos Visual Scripting. Aquí está. Vemos que es la versión 1.7.8, nos está marcada además con un check verde, lo cual quiere decir que es la versión más actual. Si no fuera así, como por ejemplo aquí vemos Visual Studio Editor, que no es la versión más actual, pues en este caso simplemente marcamos y le podemos dar Update. En caso de que la versión de Visual Scripting pues no fuera la última y nos indicara que se puede actualizar, pues la actualizaríamos también y ya está. Bien, a continuación lo que vamos a hacer es conseguir unos cuantos sprites para poder empezar a hacer unos objetos de juego. Y bueno, pues nos hemos conseguido estos sprites y lo primero que vamos a hacer es, vamos a empezar creando nuestro personaje. Vamos a crear un pequeño submarino y lo que vamos a ver es la forma de poder programar su movimiento, que es lo más elemental, pero utilizando Visual Scripting. Así que bueno, pues vamos a coger este sprite que tenemos aquí, que sale una nave, y lo vamos a pasar directamente a la escena. Ahí vemos cómo nos sale automáticamente en la ventana de juego. Vamos a centrarlo, lo vamos a colocar en coordenadas 0, 0. La cámara por su lado, que nos aparece por defecto, la tenemos colocada en menos 10 píxeles, es decir, 10 píxeles por detrás del plano 0, donde vamos a tener el sprite, y ya tenemos situada nuestra nave. Evidentemente, pues esto si nosotros ahora le damos simplemente ejecutar, pues bueno, si la nave sale ahí, pero no tenemos ningún tipo de control ni ningún tipo de movimiento. Y pues hasta aquí es lo que podemos hacer sin programar. Ahora, si queremos que esto empiece a moverse, pues claro, una de dos, o añadimos un script o creamos un script. Aquí es donde tendríamos que empezar a programar. Pero lo que vamos a hacer es valernos de Visual Scripting. Y para empezar a programar, lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta en la cual vamos a guardar todos nuestros diagramas. Para ello, botón derecho en la carpeta de recursos, Create, Folder, y ya creamos una nueva carpeta que se llame Scripts. Bien, a continuación, lo que vamos a hacer es crear un diagrama de script para darle comportamiento a esta nave. Para ello simplemente seleccionamos el objeto de juego y lo primero que tenemos que hacer ahora es añadir un nuevo componente. Ese componente es el que se va a encargar de ejecutar el diagrama de script que vamos a crear. Para ello, Add Component, seleccionamos la categoría Visual Scripting y seleccionamos Script Machine. Bien, este componente básicamente lo que nos va a permitir es ejecutar un diagrama de script. ¿Qué es un diagrama de script? Pues básicamente es la forma más sencilla de script visual que existe, en el cual implementamos el conjunto de acciones que dan lugar a un comportamiento sencillo. ¿Qué tipo de comportamiento sencillo? Pues por ejemplo aquel con el que controlamos la nave utilizando las teclas, o un comportamiento en el cual la nave se mueve hacia un lado o hacia otro, es decir, tareas simples. Con lo cual, para crear, una vez que tenemos el componente de Script Machine, para crear un diagrama de script, lo que hacemos es pulsar New. Automáticamente nos sale donde queremos guardar el archivo que va a representar ese diagrama como un recurso, le decimos que en Scripts y le damos nombre. Y le vamos a llamar, pues, jugador. Jugador script. Automáticamente vemos que se nos ha creado. De hecho, vemos aquí cómo tenemos el archivo que representa este diagrama de script que acabamos de crear. Y si volvemos al jugador, ahora para editar este diagrama de script solo tenemos que darle al botón Edit Graph. Y de este modo se nos abre el editor de diagramas de script, que es donde vamos a poder empezar a colocar los nodos que van a dar forma a la tarea que queremos programar. Antes de empezar a añadir los nodos que conforman nuestra tarea en el diagrama de script, vamos a ver un poco qué tipos de nodos podemos utilizar, en qué consisten y en qué se diferencian para saber cómo los tenemos que usar. En Visual Scripting básicamente identificamos tres tipos principales de nodos. Por un lado están los nodos de eventos, que son estos nodos que tienen normalmente pues una forma así con una flecha verde
y que son los que inician la ejecución. Estos nodos pues suelen ser nodos de tipo input o tipo start o tipo update, o nodos, por ejemplo, que identifican acciones del usuario sobre las entradas, como cuando pulsa una tecla o, por ejemplo, pulsa un determinado botón, etcétera. Estos nodos son, por tanto, los que inician la ejecución, y de ellos parten lo que son las líneas, las transiciones, que van a hacer que el script empiece a andar. Por otro lado, también tenemos los nodos de acciones. Los nodos de acciones son aquellos que, por un lado, reciben y devuelven lo que es el flujo de ejecución. Estos nodos se caracterizan porque realizan operaciones que manipulan o modifican de alguna manera alguno de los componentes de un objeto de juego. Por ejemplo, los más típicos suelen ser, por ejemplo, el nodo que se ocupa de hacer la traslación de un elemento de juego para que éste se mueva, o rotación para que éste se oriente o gire sobre sí mismo, etcétera. Estos nodos además se caracterizan porque tienen una entrada y una salida de lo que es el flujo de ejecución, de manera que pueden encadenarse uno tras de otro para hacer sucesivas acciones sobre un determinado objeto de juego o sobre varios objetos de juego. Eso depende de a qué objetos de juego atañe la tarea que estamos implementando. Y luego también tenemos los nodos de operaciones. Los nodos de operaciones son nodos que normalmente obtienen valores de variables o que realizan operaciones matemáticas entre los datos y que se caracterizan porque no tienen entradas y salidas del flujo de ejecución, sino que básicamente lo que hacen es calcular información que luego pasa a otros nodos de acción, los cuales al ejecutarse provocarán la ejecución de todos los nodos de operaciones. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, solo cuando se ejecute el nodo de traslación, se ejecutarán los nodos que realizarán el cálculo necesario para obtener la información que tiene que ir a este puerto de entrada. ¿Y qué son los puertos de entrada? Bueno, todos los nodos tienen unos puertos que vemos aquí a la izquierda y a la derecha. Existen básicamente dos tipos de puertos. Están los puertos de flujo, que son aquellos por los cuales, digamos que se determina el orden de ejecución en el que van a ir ejecutándose los diferentes nodos para realizar la tarea. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un nodo evento que inicia la ejecución y que mediante esta transición le pasa la ejecución a un nodo de acción que lo que hace es sacar algo por la pantalla de consola y que luego le pasa a su vez la ejecución al nodo de salida. Otro tipo de nodos son los nodos de datos. Estos son los nodos que básicamente lo que permiten es manipular información. Entonces, estos nodos pueden partir de los eventos, emitiendo información, pueden también recibir datos a nodos que se ocupen de realizar cálculos, como es este caso, que recibe por un lado unos datos y por otro lado devuelve otros datos. También los nodos de acción, aparte de recibir y devolver lo que es el flujo de ejecución, también pueden tener nodos de entrada y de salida de datos, por los cuales reciben información con la que tienen que trabajar y que incluso pueden devolver algún resultado o algún valor resultante de su operación. Todos ellos tienen que ir interconectados a través de estas flechas, que en última instancia lo que determinan es el flujo que sigue tanto la ejecución como los datos entre los diferentes nodos. Por último, también podemos diferenciarlos entre puertos de entrada y de salida. Los puertos de entrada siempre se encuentran en la zona izquierda y básicamente lo que determinan son, por un lado, los puertos de flujo de entrada, que es aquellos por los cuales recibe el flujo de ejecución, y que nos van a indicar después de qué nodo se va a ejecutar este nodo, y luego tenemos también los puertos de entrada de datos, que son aquellos por los cuales el nodo recibe información para hacer la tarea que tenga que hacer. En algunas ocasiones también vamos a ver que cada puerto de entrada podemos tener un pequeño rectángulo en el cual podemos indicar un valor predeterminado, que es el valor que va a tomar este puerto de entrada si no tuviera ningún flujo de información conectado, si no tuviera ninguna entrada de datos conectada. Por otro lado, también tenemos los puertos de salida. Los puertos de salida siempre se encuentran situados en la zona derecha. Y al igual que los de entrada, lo que hacen en este caso es, por un lado tenemos los puertos de flujo de salida, que lo que hacen es determinar hacia dónde sale el flujo, o mejor dicho, cuál es el siguiente nodo que se ejecutará después de este. Y luego también podemos tener flujos de salida de datos, que lo que determinan es las informaciones que van a salir de este nodo como resultado de su acción. Por último, tenemos que tener en cuenta que tanto los puertos de entrada como de salida de datos, todos ellos llevan asociado tipos de datos. Determinan qué tipo de información recibe o envía cada puerto. Por lo tanto, es muy importante siempre que conectemos los puertos respetando los tipos. Estos tipos de datos son semejantes a los que se utilizan en programación y están identificados por una serie de iconos que, pues bueno, nos facilitan el identificar cada puerto
no solo si es de información o si es de datos o de flujo, sino también qué tipo de información recibe o devuelve. Bien, una vez visto lo que acabamos de comentar, estos conceptos básicos que necesitamos conocer para poder empezar a diseñar nuestros diagramas de scripts, pues podemos empezar a crear el nuestro propio. De momento lo que vamos a hacer es empezar a trabajar añadiendo nodos. Y para añadir un nodo lo que tenemos que hacer es pulsar simplemente botón derecho y se nos abre lo que es el buscador. Esta herramienta básicamente lo que nos permite es localizar cualquier nodo. Podemos por un lado buscarlo por las categorías, pues por ejemplo en este caso pues podemos acceder a eventos y aquí pues tendríamos subcategorías, life cycle y aquí tendríamos más subcategorías y en función de la categoría en la que sepamos que está el nodo que queremos buscar pues podemos ir seleccionando por las categorías hasta llegar a él, seleccionarlo y arrastrarlo y ponerlo en la área de edición. Si no sabemos en qué categoría está, también lo que podemos hacer es una búsqueda, que es mucho más cómodo. Supongamos que lo que queremos hacer es mover el personaje. Bueno, pues para mover el personaje lo que tenemos que hacer es trasladar. Tenemos que utilizar la función de traslación del componente de transformación. Con lo cual podemos poner transform y vemos que según vamos escribiendo ya el autocompletado nos está dando opciones. Y de hecho, según ya ponemos Translate, ya nos sale todas las opciones de Translate. Bueno, pues estas son todas las opciones, todos los nodos de traslación que hay asociados al componente de transformación que, como sabemos, determina pues, la posición, la orientación y el tamaño, la escala de un objeto de juego. Luego, en este caso, tenemos 6 sobrecargas del nodo, es decir, tenemos 6 variaciones o 6 variantes o 6 alternativas del nodo de traslación. Entonces, pues por ejemplo, vamos a utilizar esta de aquí, que parece la más sencilla. Y al seleccionarlo directamente ya nos aparece el nodo con el cual podemos arrastrar y colocarlo donde queramos dentro del área de edición. Bien, este nodo, de hecho, si hacemos clic sobre él, veremos que en lo que es la pestaña de inspección nos sale una pequeña ayuda indicando qué es lo que hace. Pues nos está indicando que lo que hace es mover el objeto de juego a través de los ejes X, Y, Z, el número de coordenadas que se haya indicado. Vemos además que el nodo es un nodo de acción que tiene por un lado un puerto de entrada y salida de flujo y además tiene unos puertos de entrada de datos que por un lado pues el primero determina el objeto de juego sobre el cual se va a aplicar esta traslación, que si no indicamos nada ni le conectamos nada pues hará referencia al propio objeto de juego en el que se ejecute este diagrama de script. Y luego tenemos 3 variables, 3 puertos de entrada X, Y, Z, que lo que nos permiten es indicar cuánto se va a desplazar en cada uno de los ejes cada vez que se traslade, cada vez que se ejecute este nodo. Si no indicamos ninguna conexión, pues podemos aquí indicar un valor. Así que, por ejemplo, si yo le indico aquí 0.1, lo que estoy determinando es que cada vez que se ejecute este nodo, el objeto de juego se va a desplazar en el eje Y 0.1 unidades métricas, lo cual quiere decir que va a subir un poquito hacia arriba si nos estamos moviendo en 2D. Claro, por defecto, si esto lo dejo así, no va a hacer nada, porque claro, no hay flujo de ejecución. Entonces, para que haya flujo de ejecución, yo tengo que conectar uno de estos dos nodos. Estos son los nodos de eventos básicos que tiene cualquier diagrama de script. Por un lado está el event on start, que se ejecuta una única vez cuando arranca el juego. O si este objeto de juego se creara en tiempo de ejecución, pues en el momento en que se crea, se ejecuta una única vez este evento. A partir de ahí, mientras se esté ejecutando el juego, por cada fotograma se ejecuta el onUpdate. Es decir, este nodo dispara un flujo de ejecución por cada fotograma, con lo cual, si yo quiero que por cada fotograma se ejecute esta operación de traslación, es decir, se mueva un poquitín la nave, solo tengo que hacer clic con el botón izquierdo aquí y conectarlo del flujo de salida del evento al puerto del flujo de entrada de mi nodo de acción. Y de esta manera, con esto tan sencillo que acabamos de hacer, lo que estamos consiguiendo es que la nave se mueva. Vamos a verlo. Para ello minimizamos el editor de script, pero lo vamos a dejar abierto para poder ver cómo se ejecuta el diagrama de script. Lo tenemos aquí y lo que vamos a hacer es ejecutar el juego. Si lo ejecutamos, vemos como la nave ¡pum!, ha salido disparada hacia arriba. Vemos aquí cómo se están aumentando las coordenadas a toda velocidad y lo que está ocurriendo es que sí, se está ejecutando el diagrama de script. Aquí vemos cómo están pasando los flujos de ejecución una vez por fotograma, muy rápido, pero claro, la nave va demasiado rápida. Enseguida se nos ha salido del encuadre de la cámara. Así que vamos a detenerlo y lo que vamos a hacer es hacer que vaya un poquito más despacio. 001, por ejemplo. Si ahora le damos, por ejemplo, al play,
veremos cómo la nave se mueve y enseguida sale, pero bueno, sale un poquito más despacio. Bien, como podemos ver, durante la ejecución, este nodo de evento está constantemente, pues una vez por fotograma, lanzándole una ejecución al nodo de traslación. Como hemos dicho, también tenemos el nodo de evento onStart que se ejecuta una única vez. Para ver cómo es su funcionamiento, lo que vamos a hacer es añadir un nodo que lo que haga es reposicionar la nave un poquito más abajo, pero solo cuando empieza a ejecutarse el juego. Entonces simplemente hacemos, pues, transform set position. Este transform set position lo que hace es fijar la posición de la nave en unas determinadas coordenadas que podemos indicar aquí. Con lo cual vamos a conectarlo al flujo de ejecución para que este nodo se ejecute y aquí, por ejemplo, pues le voy a dar una coordenada que sea, por ejemplo, pues 0, 0, aquí menos 5. Con lo cual lo que va a ocurrir es que la nave se va, nada más arranquemos el script, se va a colocar en la posición 0, menos 5, 0, que quedará más o menos por aquí. Y esto se ejecutará una vez, acto seguido empezará a ejecutarse esto constantemente fotograma a fotograma, con lo cual veremos que la nave se reposiciona abajo y empieza a subir. Vamos a darle al play y veamos si es como digo. Y ahí vemos como ha sido muy rápido, casi no lo hemos visto, pero vemos como al arrancar, inicialmente la nave aparece, se traslada hacia 0, menos 5, 0 y empieza a subir. Ahí está. Con lo cual vemos pues cómo el nodo de acción conectado al evento onStart se ejecuta una única vez al principio y luego todos los nodos que conectemos al nodo onUpdate, al nodo de evento onUpdate, se van a ejecutar constantemente. Bien, supongamos que queremos además que, aparte de que la nave se mueva, supongamos que queremos que también que dé vueltas, con lo cual pues necesitaríamos otra operación, que sería de rotación. Aparte del nodo translate, también podemos encontrar transform y tenemos una operación que es rotate. Vemos aquí que tiene también 6 sobrecargas distintas y, por ejemplo, vamos a utilizar esta de aquí. Esta rotación lo que nos va a permitir es que cada vez que se ejecute el nodo, aplicarle una rotación al sprite. Supongamos que queremos hacer que la nave dé vueltas así, constantemente, girando. Para ello lo que podemos hacer es girar, provocarle un giro en torno a su eje Y. Con lo cual, pues vamos, por ejemplo, a indicarle que cada vez que se ejecute, rote en torno pues al eje, en este caso, bueno, sería al eje Z, que es el eje que atraviesa el plano principal. Con lo cual, vamos a decirle que rote 1 grado. Vamos a conectar los nodos de flujo para que tras hacer la traslación se haga la rotación. Y vamos a decirle que en vez de avanzar hacia arriba, que ahora lo que vamos a hacer es que avance hacia la derecha, por ejemplo, 0,25. Con lo cual, ahora lo que va a ocurrir es que cada vez que se ejecute el nodo de evento onUpdate, se va a ejecutar una traslación que va a hacer que la nave se desplace un poquito hacia la derecha y que a su vez rote en torno al eje Z, lo cual quiere decir que va a empezar a rotar sobre sí misma. Vamos a ver al play. Ya vemos como la nave, bueno, está yendo a toda velocidad, casi no la vemos girar. Si aumentamos, por ejemplo, ahora el grado de giro, por ejemplo, en vez de 1 grado, 5 grados. Ahí vemos cómo está girando la nave a toda velocidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo aquí es que cada vez que pasa un fotograma, se ejecuta el nodo de evento onUpdate, que lanza un flujo de ejecución al nodo de translate, que provoca una traslación, el cual a su vez pasa la ejecución al nodo rotate, el cual rota ligeramente la nave, y al ejecutarse todo esto a unas 60 veces por segundo más, pues vemos cómo la nave está describiendo esta trayectoria. Y con esto acabamos de crear nuestro primer diagrama de script funcional. Y con esto terminamos este primer vídeo de introducción al Visual Scripting en Unity. En el siguiente vídeo tutorial vamos a ver cómo hacer un script un poco más complicado en el cual vamos a poder controlar la nave añadiendo más eventos de script que nos van a permitir controlar el teclado. Hasta entonces, permanecer atentos y nos vemos.